La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Los versículos 24, 26 y 28, esos pasajes donde Pablo describe la reacción de Dios a la rebeldía del ser humano, de los que cambiaron la gloria incorruptible de Dios por las cosas incorruptibles, por hombres, por cuadrúpedos y por reptiles, por imágenes de hombre o de mujer. Y entonces esa es la causa también por lo cual fueron entregados los hombres y las mujeres a las concupiscencias de sus mentes, de sus corazones, porque no tomaron en cuenta al Dios omnipotente como su Dios, como el Dios de su salvación, sino que se depravaron yéndose tras toda lujuria de pecado. Las Santas Escrituras nos habla ciertamente que Pablo describe la reacción de Dios a esta rebeldía con la expresión Dios los entregó, y se repite 3 veces. Esto en el verso 24, número 1, verso 26, número 2 y verso 28, número 3. En esos pasajes, ciertamente, las Santas Escrituras nos habla abiertamente que Dios los entregó a una mente depravada, a una mente dislocada que no sabe pensar ni actuar correctamente. En cada caso se presenta con una consecuencia lógica de la conducta humana. Para aquellos que comienzan a este interesante estudio, que es la primera vez que está estudiando conmigo, le invito a abrir su Biblia a Romanos capítulo 1, verso 24 en adelante, donde Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí es donde nace ciertamente lo que se llama el homosexualismo y lesbianismo. El nacimiento de esto proviene realmente de que los padres y los hijos no quisieron darle la gloria a Dios. Y es esta la razón por qué viene este nacimiento. Este nacimiento en el corazón de la gente, esa depravación tanto mental en sus corazones y en sus almas. A la luz del pasaje 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora bien, a la luz de estos interesantes pasajes, en el primer caso se nos indica que en vez de reconocer lo que el Creador había hecho y agradecerlo por lo que había hecho, los hombres se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por las criaturas corruptibles. Frente a tal necedad, Pablo declara, por lo cual también Dios los entregó. Esa palabra está muy clara en los versículos 22 al versículo 24. En el segundo caso, se señala que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adorando a las criaturas en vez de adorar al Creador. Al contemplar ese cuadro, entonces, podemos contemplar entonces una situación tremenda, una situación terrible. La Santa Escritura dice que realmente Dios tuvo que entregarlos. Los entregó a una mente depravada. La expresión Dios los entregó implica
que Dios les dejó seguir en su camino hasta llegar a las consecuencias naturales de ese estilo de vida. Muchas gentes toman esa actitud hoy día también. Dicen, ¿por qué no nos deja Dios en paz para que hagamos lo que se nos pegue la gana? En ese caso, Dios acepta la respuesta y les deja ir hasta llegar al final de su camino. Y el final es muerte. Su final es trágico. Su final es terrible. Por ejemplo, nos habla las Santas Escrituras de esos deseos impuros de ellos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Además de esto, de cambiar la verdad de Dios por la mentira, decidieron honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la idolatría religiosa produce resultados negativos en la vida práctica del hombre. Por eso el hombre sigue de borracho, mujeriego, maldiciente, ladrón, asesino, depravados, mentirosos, hipócritas, blasfemos, injuriadores, perseguidores contra la verdad, por causa de que no hay un cambio operado en sus vidas por los dioses que ellos hicieron. Y esa es la situación, que el hombre va de mal a peor y su fin es muerte. No se manifiesta que tuvieran ninguna preocupación por la moralidad ni por el bienestar de los demás. Los seguidores de esos dioses imitan su ejemplo, viven para el placer, no aprecian el valor de su cuerpo, ni se interesan por los propósitos del Creador. Ellos no están ocupados en esas cosas. No se ocupan por el bienestar tampoco del prójimo, a quien desprecian como un objeto que solo sirve para saciar sus deseos. Cada uno busca satisfacer sus propios deseos y nada más. Esta descripción es adecuada tanto para los tiempos de Pablo como para la época actual en que estamos viviendo. Las características de una sociedad degenerada es que solo vive para su placer, y es una consecuencia lógica de la actitud del hombre que quiere vivir sin tomar en cuenta a Dios. Es lo que nos dice claramente, que fueron entregados a pasiones vergonzosas. La segunda consecuencia natural del rechazo de la verdad y la adoración a las criaturas es que Dios entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural del cuerpo y la atracción física que Dios había diseñado por la perversión sexual. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta la actualidad se observa en los hombres el mismo patrón de comportamiento hacia la depravación espiritual. Empieza no tomando en serio las advertencias de la palabra de Dios. Esa actitud crece hasta llegar a ser un rechazo total de la verdad divina y al final del Dios que la dio. Al no hacerlo y al no hacer caso a Dios, la vida personal comienza a corromperse, empezando con algunos pecados e injusticias aislados hasta llegar a una franca rebeldía. Parece que la perversión sexual especialmente manifiesta o es manifestada por el abandono del deseo normal, por el sexo opuesto para buscar satisfacción con compañeros del mismo sexo. Es la evidencia final del proceso negativo. Al llegar a este extremo, la degeneración provoca la caída del pueblo involucrado en cuanto a estas maldades. Este modelo se ha repetido desde Sodoma, Gomorra hasta Roma. Al observar las condiciones del mundo actual, será que tarde
o temprano se va a multiplicar esto más que una zompopera. ¿Será que tarde mucha la destrucción de otra gran civilización? Les digo que no. La destrucción se está mirando por todas partes. Entre más libertinaje de pecado exista y más el hombre se pervierta en pecar y pecar, vendrán juicios por tornados. De presto vendrán grandes tornados que arrancarán hasta los cimientos de las casas. Los árboles serán arrancados con todo y raíz y arrojados lejos. Carros y casas serán levantados, hechos pedazos en el espacio. También ríos seguirán desbordándose. Habrá también castigo terrible. Habrá sequía en muchos sectores por causa de la desobediencia del hombre. Si la sequía se aumenta por todas partes, el pasto se seca, los árboles se secan. Y si no hay pasto, tampoco hay bestias, tampoco hay ganado. Y si no hay ganado, tampoco no tenemos crema en los mercados. No hay queso, no hay requesón, no hay mantequilla, no hay leche, no hay tampoco cueros para hacer zapatos o para hacer otras cosas más. Por falta entonces de la lluvia, por la escasez que habrá, vendrá más hambruna y más terrible hambruna por causa del pecado del hombre. Habrá destrucción por terremotos. Grandes edificios los veremos caer bajo la ira de Dios, porque Dios castigará tremendamente el pecado de los hombres que no se humillan delante del Todopoderoso. Entonces los actos desobedientes traen consecuencias terribles. Podemos contemplar entonces, según el capítulo 1 de Romanos, versos 28 al 32, donde Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Noten cómo está llegando el corazón del hombre a practicar estas cosas. Están atestados de toda injusticia. Por todos lados cometen toda injusticia, fornicación. No les importa violar. No les importa tener sexo frente a los hijos, frente a los niños, frente a los jóvenes. Ahora, hasta ellos mismos se ponen en el Facebook, se ponen a través del internet haciendo cosas tremendas y ofreciendo cosas pecaminosas terribles. Entonces, la fornicación, la perversidad, la avaricia de buscar dinero a través de estas cosas, la maldad, llenos de envidias, de homicidios, contiendas, pleitistas, llenos de engaños, de malignidades, que quiere decir llenos de potestades inmundas. Satanás los poseerá de sus mentes, corazones y cuerpos para hacer cosas terribles y espantosas. Se volverán y son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos y también soberbios, altivos. Además de ser altivos, son inventores de males. También llegan a ser tan desobedientes a los padres que les faltan el respeto. Son necios, desleales, sin afecto natural. No tienen nada de afecto natural. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, porque no solamente las hacen, sino que también se complacen, se gozan con los que otros hacen. Esa es la condición perversa, esa condición espantosa del pecado. Trae juicio. Entonces, la tercera consecuencia de no querer tomar en cuenta a Dios es una mente depravada que se dedica a un estilo de vida que no conviene. Según el verso 28, se presenta una lista de las actividades y actitudes que caracterizan esa clase de vida.
a partir del verso 29 al 31. Ahora, el cuadro no es muy agradable, sin embargo, describe con precisión la forma de vida del mundo en el cual vivimos. Estos son los frutos que producen los mejores esfuerzos del hombre natural. Por eso es que el hombre va día tras día hacia abajo en un declive a una velocidad terrible hacia el deslizadero que va a parar al mismo infierno. Esta es la razón por qué se predica el evangelio, para que usted sea advertido del peligro, para que usted escape de irse a la condenación, porque el vivir esas vidas depravadas, tal vez tú digas, pero ¿por qué Dios se mete en nuestras vidas? Se mete porque no quieres que vayas a arderte allá abajo en las pailas del infierno y ardas como chicharrón de cerdo, sino que Dios quiere totalmente en su misericordia rescatarte. Para eso envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú buscas de Dios, Él traerá un cambio desde adentro hacia afuera. Te dará paz, te dará gozo, te dará totalmente la libertad que tu espíritu necesita. Te librará de toda clase de lujuria, de esa mente sucia y depravada. Te librará de ese corazón perverso. Él cambiará ese corazón asqueroso por un corazón limpio, puro, aperfumado de la gracia de Dios. Ahora bien, se presenta, dije, una lista de las actividades tremendas que caracterizan esa clase de vida, según el verso 29 al 31. Pero el cuadro no es muy agradable, ciertamente. En el libro de Gálatas, en el capítulo, antes de ir a ese libro, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, recalcando en base a la cita de Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, el apóstol menciona especialmente en Gálatas también otra serie de pecados que el hombre está cometiendo constantemente porque le ha dado la espalda al Todopoderoso. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al versículo 21, el apóstol dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. 17 pecados son mencionados en este pasaje. Y el apóstol concluye diciendo: y estas cosas semejantes a estas, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo lograr heredar el reino de Dios? Viniendo a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de acceso hacia las bendiciones eternas, hacia la vida, hacia la consolación perfecta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, vemos a la luz de este interesante pasaje que los que practican tales cosas, viene entonces un final terrible que se llama muerte eterna. Morirán físicamente, pero también morirán para vivir en tormento eterno por los siglos de los siglos. Al evaluar la lista de actividades y actitudes de los que no quieren someterse a Dios, se nota que no todas las características se consideran graves. Algunas parecen ser ofensas pequeñas. Sin embargo, debemos fijarnos en que en todas ellas manifiestan abiertamente que el mundo vive egoístamente.
A la humanidad entera solo le interesa satisfacer sus propios deseos. No le interesa el bien de los demás, a pesar del aparente valor que se le da a la tan proclamada libertad. El mundo pronto llegará a ser insoportable por todos, porque nadie tolera lo que se le trate con desprecio. Nadie tolera. Vemos hoy el desenfreno por todo lugar. Los que andan bajo el efecto de las drogas. Los que andan desesperados para ponerse bajo efecto de las drogas. Que los han corrido de sus trabajos porque ya no están cuerdos para poder trabajar en alguna empresa ni para andar en las calles manejando. Entonces, como ya no consiguen la plata de otro modo, tienen que matar, tienen que destruir, tienen que robar, tienen que hacer tantas cosas terribles para alcanzar el bienestar egoísta de ellos. Pero a pesar de saber que sus hechos merecen el castigo divino, no se contentan con hacer tales cosas, sino que aprueban a quienes viven aún así. Cuando dice que aprueban, les dan la libertad y dice, está bien, no hay que suprimirlos, no hay que detenerlos, tienen derechos. Sí, pero los derechos no son correctos, son destructivos esos derechos. Por lo tanto, es importante que entendamos que aunque parece que existe una competencia entre ellos para ver quién puede jactarse de cometer el pecado más exagerado, perverso, se felicitan unos a otros por los excesos que comete siguiendo ese terrible camino. Algún día pagarán las consecuencias de su pecado. Mejor dicho, en su sentido ya la están pagando. Aunque cada uno se goza en lo que hace, nadie quiere ser víctima del maltrato de los demás. El problema es que un mundo así, tarde o temprano, todos llegan a ser víctimas los unos de los otros o esclavos de su propia maldad. Así es la condición perversa. Por eso es que Dios los entregó a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Decisiones terribles. Todos son culpables. Nadie está exento de no ser culpable. Es decir, de los que se han descarriado del camino de Dios. Según Romanos capítulo 2, verso 1 al versículo 20 del capítulo 3. En ese pasaje nos habla que todos son culpables. Queridos televidentes, lo que estoy enseñando son verdades que están dentro de las Escrituras. Y hay que prestarle oído, atención, porque si no se hace, eso será desastroso. Usted mismo está viendo la ira manifestarse de Dios por todos lados, castigando pueblos enteros, ciudades enteras, arrasando con miles y miles de personas. Por causa del pecado vienen todos los juicios. Pero es necesario reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Dios santo, perfecto, glorioso y eterno y sublime. Y esto lo logramos a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes establecido por Dios para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Solo por la fe el justo vivirá. Entonces vale la pena buscar a Dios con toda la sinceridad. Ahora, por esta misma razón, las buenas nuevas en cuanto a la salvación son tan gratas. El Evangelio nos enseña que a pesar de la condición que ameritamos, Dios realmente ha provisto el remedio para ser libre de las garras del pecado. Y aunque merecemos la muerte, Dios nos ha dado la vida. Estas sí son buenas noticias, son buenas nuevas de que
a pesar que merecemos la muerte, Dios nos ha dado la vida a través de Jesucristo. Debemos aceptar esa vida por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, antes de poder apreciar el valor de este regalo. Tenemos que reconocer el lamentable estado en el cual nos encontramos. Por eso debemos escuchar las palabras condenatorias que Pablo presenta en la primera parte del libro. Solo así podremos comprender la necesidad de la predicación del evangelio. Al contrario, no le prestaremos atención. Pero es necesario que hoy que hemos oído las advertencias, el peligro de ser condenado para siempre, debemos escapar por la fe a través de Cristo Jesús. Quiero que usted, que ha sido tocado por la mano de Dios, por su Santo Espíritu en su corazón, y que ha temblado a estas gloriosas verdades, le pido que repita conmigo esta oración. Mi amado Padre Celestial, te ruego a través de Jesucristo tu Hijo, perdona todos mis pecados, borra todas mis rebeliones, mis iniquidades, toda maldad y abominación que he cometido ante tus ojos. Líbrame de todo pecado de idolatría y de toda lascivia, oh Dios. Líbrame de toda clase de condenación ahora. Dame, Señor, tu presencia que habite dentro de todo mi ser. Que tu espíritu tome el control de todo mi ser y tus verdades sea, Señor, impresa en mi mente, en mi corazón, para que yo pueda andar todos los días en obediencia. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo. Si tomó esta decisión, lo felicito. Siga adelante, congréguese en una iglesia donde se predique el evangelio. También le ruego que sea fiel en orar, en clamar a Dios y leer su palabra y obedecerla, porque en eso consiste el verdadero triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otro programa comenzaremos con el capítulo 2. Hablaremos de la base del juicio que Dios tiene preparado para aquellos que no aman su venida. Queridos oyentes, hasta la próxima edición, si así Dios nos lo permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.